Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Que Dios Padre derrame bendiciones sobre todos y cada uno de nosotros. El día de hoy traemos un estudio por el cual vamos a ver por qué nuestro querido Padre castigaba en el Antiguo Testamento a su pueblo por un pecado en concreto. Este pecado del cual vamos a hablar el día de hoy se llama la idolatría, que muchas personas hoy por hoy siguen aferradas a ese tipo de prácticas. Existen muchas personas que se arrodillan ante estas imágenes, ante estos ídolos, rindiéndole culto, llámese vírgenes, llámese santos o entre otros. Hoy también vamos a ver en la Biblia católica un libro que lleva por nombre Baruch. En el capítulo 6 vamos a ver que los 72 versículos de ese capítulo hablan sobre la idolatría, hablan sobre este pecado. Por otra parte, cuando hablamos con personas que pertenecen a esta religión en la cual se realizan este tipo de prácticas de adoraciones a ídolos e imágenes, ellos nos han sabido decir que Dios, cuando hizo el arca del pacto, mandó a hacer querubines encima del arca del pacto, que Moisés también hizo la serpiente de bronce. El día de hoy vamos a estar hablando sobre todos estos temas, como también hablaremos del becerro de oro que construyó Aarón cuando Moisés estaba con el Padre recibiendo las tablas de la ley. Entonces, vamos a hablar desde el principio. Para esto nos vamos a ir al libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 4, en donde se nos dice que no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas abajo de la tierra. Vemos que Dios nos dice en el versículo 4, no te harás imágenes. O sea, un no rotundo, que no te hagas imágenes, que no te hagas ídolos de ninguna índole, ni de madera, ni de oro, ni de plata, ni de bronce, entre otros. Los 10 mandamientos nos los vamos a encontrar a lo largo de las Sagradas Escrituras, a modo de recuerdo para que siempre los tengamos presente. Ahora bien, ¿pero por qué Dios nuestro Padre da este mandamiento? La adoración debe ser solo para Él, únicamente y exclusivamente para Él, ya que aquella persona o pueblo que cumpla la voluntad del Señor será bendecido por muchas generaciones. Entonces, vamos a irnos al capítulo 32 del libro del Éxodo, versículos 7 al 9. Entonces dijo Jehová a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que les mandé. Se han hecho un becerro fundido, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo no he visto a este pueblo, que por cierto, es pueblo de dura cerviz. Aquí tenemos que ver algo muy importante. ¿Por qué Dios escoge a Moisés? Para que sea Moisés quien suba a recibir las tablas de la ley. ¿Por qué Dios escoge a Moisés? Para que él guíe a su pueblo. Dios conocía perfectamente a Moisés. Dios conocía cómo era Moisés y sabía que Moisés no le iba a fallar. Vamos a poner un ejemplo práctico, cotidiano, del día a día. Cuando una persona va a construir una vivienda, esta persona no busca a un panadero, no busca a un doctor. Esta persona busca a un arquitecto, porque sabe que es un profesional. Le va a realizar una vivienda con buenas bases y en buenas condiciones. Pero sobre todo porque esta persona confía en el arquitecto, que le va a realizar un buen trabajo. Ahora bien, nos podríamos realizar la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios no llamó a Aarón en vez de a Moisés? Dios conocía perfectamente a Aarón y Dios conocía perfectamente a Moisés, al igual que nos conoce a cada uno de nosotros. La prueba está en el mismo capítulo, en el versículo del 1 al versículo 6, cuando la gente del pueblo le dice a Aarón que realice un becerro de oro. Aarón no titubeó, mas les dijo, traedme todas las piezas que tengan, aretes, anillos de oro, para hacerlo. Entonces vemos que Aarón no se detuvo un momento a pensar si esto estaba acorde con Dios o no estaba acorde con Dios. Y Aarón cogió todas las piezas de oro y fundió e hizo el becerro de oro. Entonces vemos en quién está depositada la confianza de Dios, claramente en Moisés y no en Aarón, o en alguna otra persona, hermano del pueblo. Por eso Dios confía a Moisés su pueblo, que los saque de la esclavitud,
y que lo lleve a la tierra prometida. Dios sabía perfectamente que Moisés no le iba a fallar. Dios conocía perfectamente a Moisés. Por eso confiaba en él. Por otro lado, nos vamos a ir al libro de Números capítulo 21, versículos 8 y 9. Y Dios dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y acontecerá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente, vivía. Como hemos comentado anteriormente, las personas que realizan este tipo de prácticas de adoraciones a ídolos e imágenes nos han sabido comentar de que Moisés también construyó una serpiente de bronce. Entonces volvemos al mismo ejemplo de antes. ¿En quién confió Dios? En Moisés. Le dice: crea tú una serpiente de bronce. No se lo dijo a Aarón o a los hijos de Aarón. Se lo dijo a Moisés, porque Dios confiaba en Moisés al realizar la serpiente de bronce. Moisés no le iba a dar adoración a la serpiente, sino que todo el poder venía de nuestro querido Padre. Pero al pasar el tiempo, cuando Moisés realizó la serpiente de bronce, después de unos 500 años, la gente le quemaba inciensos, la gente le llevaba ofrendas, la gente le realizaba sacrificios a la serpiente de bronce que había realizado Moisés en su entonces. Después de unos 500 años, como hemos dicho, llega un rey que tenía por nombre Ezequías, un rey bueno y muy querido para Dios, ya que Ezequías realizó una cruzada muy grande en contra de la idolatría, derribando la serpiente de bronce, ya que el pueblo se había olvidado de Dios y le estaban realizando ofrendas a la serpiente como si la serpiente fuera Dios. Ezequías también destruyó estatuas de dioses hechos de madera, de oro, de cualquier material. Ezequías destruyó todos los altares en su reino a dioses paganos. Ezequías hizo todo lo bueno que estaba delante de Dios. Entonces nos damos cuenta de que las personas se olvidaban fácilmente de Dios y se volvían a sus dioses paganos. Vamos a leer un versículo del libro de Deuteronomios en el capítulo 27, versículo 15, y vemos que Dios castiga el mero pensamiento de construir, de fabricar o de fundir un ídolo o una imagen. Leemos: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Como hemos dicho antes, vemos que Dios castiga hasta el mero pensamiento de realizar una fabricación de ídolos. Ahora bien, vamos a hablar de los querubines de oro que Dios le mandó a hacer a Moisés. Y repito, Dios mandó a hacer a Moisés encima del arca del pacto. Esto lo encontraremos en el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 18 al 20. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los 2 querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los 2 querubines. Dios manda a Moisés a realizar los querubines, no manda a Aarón o a los hijos de Aarón. Siempre manda a Moisés, porque sabe que Moisés no se va a corromper al realizar los 2 querubines, al realizar la serpiente de bronce. De esto debemos de aprender, de que Moisés no se corrompía al realizar la serpiente de bronce o los querubines. Estos 2 querubines, mandados por Dios, no fue decisión de Moisés. Si vemos bien lo que le dice Dios a Moisés: harás también 2 querubines de oro. En el versículo 18, es Dios quien le manda a hacer los querubines a Moisés. Recordemos el versículo de Deuteronomio 27:15, en donde Dios dice: maldito el hombre que hiciera una imagen de fundición. O sea, que el hombre no tiene la potestad de realizar ningún tipo de imágenes. Lo está dejando claro en este capítulo y versículo. Dios fue quien le dio la orden a Moisés de que realice los querubines y de que realice
la serpiente de bronce. No fue Moisés quien tomó la decisión de realizarlos. Fue orden de Dios. Las personas que pertenecen a esta religión que realizan este tipo de prácticas se inclinan ante santos, ante vírgenes, hechas de madera, de oro, estatuas. Y lo peor que pueden hacer es darle adoración, quitándole el sitio de Dios, cuando sabemos que es Dios el único que se merece la adoración. Ahora bien, vamos a hablar del libro de Baruch. Baruch fue un profeta de fines del siglo VI a.C., discípulo, escriba, secretario y amigo devoto de Jeremías durante el cautiverio en Babilonia. Esto para tener claro quién era Baruch. Ahora bien, el libro de Baruch se encuentra en las Biblias católicas y Baruch, el capítulo 6, tiene 72 versículos, los cuales hablan que hay que alejarse de la idolatría, que hay que alejarse de este tipo de prácticas cuando veas a las personas llevando a vírgenes santos a hombros. Nos dice Baruch en este capítulo que nos debemos de alejar de este tipo de personas. Y cuando veas este tipo de prácticas, nos dice en el principio del capítulo que agaches tu cabeza y digas, solo a mi Dios adoraré. Queridos hermanos, este estudio está realizado para aquellas personas que aún viven realizando este tipo de prácticas, para las personas que siguen todavía metidas en la religión que nos ha engañado durante muchísimos años. Este estudio prácticamente no es para nosotros, los cristianos, los que seguimos a Cristo y nos hemos alejado de todo tipo de este tipo de prácticas. Este video es para aquellas personas que aún pertenecen a esa religión, para que ustedes se los enseñen y puedan hallar claridad, que ustedes puedan llevar luz hacia estas personas, para que en un futuro no muy lejano ellos también puedan vivir bajo la misericordia de Dios, aceptando a Cristo como el Hijo de Dios, declarando que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le resucitó de entre los muertos, y que ellos también tomen la decisión de alejarse de toda idolatría. Y sería muy bueno de que estas personas lean todos los 72 versículos del capítulo 6 de Baruch. En especial hay uno, el número 25, que vamos a dar lectura. Son llevados a hombros, ya que no tienen pies, demostrando así a los hombres su vergonzosa impotencia. Avergonzados sean también los que los adoran. Libro de Baruch, capítulo 6, versículo 25. Esta práctica se realiza todos los años en Semana Santa. Hoy en día, en Semana Santa, en muchísimos países se realiza este tipo de prácticas. Llevan a sus vírgenes, llevan a sus ídolos a hombros, recorriendo toda la ciudad, partes de las ciudades, exhibiendo a esos dioses falsos. Vuelvo y repito, como dice Baruch en el principio del capítulo, cuando veas este tipo de prácticas, agacha tu cabeza y di, solamente a mi Dios adoraré. Vamos a dar lectura también al Salmo 115, del versículo 3 al versículo 8. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano del hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Queridos hermanos, sabemos que Cristo está a las puertas, es inminente su llegada, no sabemos cuándo va a venir. Mantengamos nuestras lámparas llenas de aceite y que Dios derrame bendiciones para todos y cada uno de nosotros.